Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala para el curso de Maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría, NIASON. Para esta ocasión tenemos la explicación de las normas 250, 505 y 510. Los participantes son Ashley Apen, Yanira Juárez, Wilson Castro y Daisy Sutug. Norma Internacional de Auditoría 250. Consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Alcance. Trata de las responsabilidades que tiene el auditor de considerar cada una de las disposiciones legales y reglamentarias en una auditoría de estados financieros. Efectos de las disposiciones legales y reglamentarias. La norma internacional de auditoría 250 expone la responsabilidad del auditor de tener en cuenta y asumir las leyes y regulaciones relevantes en una auditoría de estados financieros, pues estas leyes y regulaciones dependen de la entidad, determinando así su marco de referencia legal y regulador que puede estar relacionado con el manejo de la entidad y los estados financieros, pues el incumplimiento de estas leyes y reglamentos puede llevar a multas, litigios o tener otras consecuencias para la entidad que pueden afectar de forma material los estados financieros. La responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, pues la administración es la responsable de asegurar que las operaciones de la entidad se realicen de acuerdo a las leyes y regulaciones pertinentes. Para esto puede llevar a cabo procedimientos y políticas que requieran necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes, como lo son monitoreo al sistema de control. El auditor pues debe de obtener suficiente y apropiada evidencia de que los estados financieros están cumpliendo con cada una de las leyes y regulaciones y estar atento a cualquier error material en los estados financieros que indiquen el cumplimiento de leyes y regulaciones. Objetivos. La obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, la aplicación de procedimientos de auditoría específicos que puedan ayudar a identificar casos de incumplimiento de leyes y reglamentos y responder de manera apropiada. Definición. Incumplimiento es el acto de omisión por la entidad que puede ser intencional o no, contrario a las leyes y regulaciones vigentes. Estos actos son llevados a cabo por la administración, empleados o por terceras personas. Siguiendo con la exposición, tenemos lo que son los requerimientos. Como primer requerimiento tenemos las consideraciones por el auditor del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Según el ANIA 315, nos habla cómo obtener el conocimiento de la entidad y su entorno, ya que en esta ANIA nos habla sobre cómo el auditor debe de adquirir un conocimiento general, tanto en el marco normativo que aplica la entidad y el sector en que opera. Asimismo, también el modo en que la entidad cumple con dicho marco. El auditor aplicará algunos procedimientos de auditoría para identificar algunos casos de incumplimientos de otras disposiciones legales y reglamentarias. Lo que tenemos son indagar ante la dirección. Cuando se proceda a los responsables del gobierno de la entidad sobre el cumplimiento de dichas disposiciones legales y reglamentarias. Inspeccionar las comunicaciones escritas. Es cuando se hubiera con otros correspondientes autoridades que han consentido la licencia o no son responsables de la regulación. Con los procedimientos de auditoría, cuando se identifican o existen indicios de incumplimiento, el auditor tiene conocimiento de un caso de incumplimiento o de existencia de indicios de un incumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias, obtendrá conocimiento de la naturaleza del acto y las circunstancias en las que se ha producido. Asimismo, también la información adicional para evaluar el posible efecto sobre los estados financieros.
Si no se puede obtener información suficiente sobre un incumplimiento del que existen indicios, el auditor evaluará el efecto que le falta a la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Tiene sobre la opinión del auditor. Comunicación e información sobre incumplimientos significados sobre la existencia de indicios de incumplimiento. Como primer punto tenemos la comunicación sobre incumplimientos identificados sobre la existencia de indicios de incumplimiento con los responsables del gobierno. Cuando se esté dando algún tipo de existencia de indicio y si no tenemos algún responsable superior dentro de la entidad, más que todo debemos de ya tener una asesoría jurídica. Asimismo, también tenemos lo que son las posibles implicaciones para el informe de autoría de los incumplimientos identificados o de la existencia de indicios de incumplimiento. Más que todo, si la dirección o los responsables del gobierno de la entidad impiden al auditor obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para evaluar si se ha producido o es probable que haya producido un incumplimiento que pueda ser material. Dentro de los estados financieros, el auditor expresará una opinión con salvedades o denegará una opinión. Asimismo, tenemos lo que es también otro punto muy importante, que es la información a las autoridades competentes ajenas a la entidad sobre incumplimientos identificados sobre la existencia de indicios de incumplimiento. Aquí más que todo es que el auditor identifica que tiene indicios de incumplimientos de disposiciones legales y reglamentarias. Ellos requiere que el auditor informe a las autoridades competentes ajenas a la entidad. Asimismo, también establecer en incumplimiento de las cuales informar a las autoridades competentes ajenas a la entidad puede ser adecuado con una función a las circunstancias. Documentación. El auditor hará constar en la documentación de auditoría los incumplimientos identificados o la existencia de indicios de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Ellos deben de, más que todos los procedimientos de auditoría, los juicios profesionales significativos aplicados en las conclusiones alcanzadas. Asimismo, también las discusiones con la dirección, con los responsables del gobierno de la entidad, así como con partes ajenas de la entidad sobre las cuestiones significativas relacionadas con los incumplimientos, incluido el modo en el que la dirección y en su caso los responsables del gobierno de la entidad han respondido a la cuestión. Norma 505. Confirmaciones externas. El objetivo de esta norma es que el auditor utilice procedimientos de confirmaciones externas para diseñar y aplicar dichos procedimientos con el fin de obtener evidencia relevante y fiable. El alcance de esta norma trata sobre el empleo que el auditor realizará en la confirmación externa para obtener evidencia de auditoría de conformidad con la NIA 330. Requerimientos. Procedimientos de confirmación externa. El auditor, cuando realizará un procedimiento de confirmación externa, tomará en cuenta lo siguiente: la determinación de la información que ha de confirmarse o solicitarse, la selección de la parte confirmada, el diseño de la solicitud incluida en la aprobación a quien debe dirigirse la información para que ese pueda enviar una respuesta de confirmación. Y por último, el envío de solicitudes de la parte confirmante, incluyendo los procedimientos que realicen y que procedan. La negativa de la dirección al auditor por envío de solicitudes de confirmación. En ese, pues el auditor tomará en cuenta e indagará los motivos de la dirección y buscará evidencia sobre la validez y razonabilidad de los motivos porque la dirección tiene la negatividad de realizar una confirmación externa. También evaluará las implicaciones de la negativa de la dirección por la valoración del auditor en los riesgos de incorrección material, el riesgo de fraude, la naturaleza y extensión de procedimientos de auditoría, y también la aplicación de procedimientos de auditorías alternos diseñados por la obtención de evidencia de auditoría relevante y fiable. Resultado de los procedimientos de confirmación externa. En ese, pues, se toma en cuenta lo que son la fiabilidad de la respuesta a las solicitudes de confirmación externa.
En esa, pues, el auditor identificará factores de fiabilidad y que estos, pues, puedan ocurrir o puedan generar ciertas dudas. Entonces, el auditor realizará procedimientos que pueda obtener evidencia suficiente y adecuada. También está la parte sin contestación. Por ejemplo, si el auditor realiza procedimiento de auditoría con el fin de obtener evidencia relevante y fiable y esa pues no tenga alguna contestación en ese proceso. También está la parte de que respuestas necesarias por la confirmación positiva. En caso de que el autor determine que es necesaria una respuesta general por medio de la persona empresa que dio la respuesta sobre la confirmación y si el auditor ve necesario brindarle una respuesta a dicha confirmación, lo realizará. En la contestación en disconformidad. En esa, pues, el auditor investigará las contestaciones con disconformidad para determinar cuáles son los indicativos o las incorrecciones que haya ocurrido. Las confirmaciones negativas. En eso, pues el auditor valorará el riesgo de la incorrección material como bajo y obtendrá evidencia de auditoría suficiente adecuada con respecto a los controles relevantes. Si la población de elementos con una respuesta negativa comprende un gran número de saldos contables, transacciones o condiciones pequeños o que sean homogéneos. Como tercer punto, se prevé un porcentaje muy pequeño de contestaciones con disconformidad. Y por último, el auditor no conoce circunstancias o condiciones que puedan ser causa de destinatarios que desatiendan las solicitudes de confirmación. En este caso, de las confirmaciones negativas, el auditor no tomará en cuenta o esta evidencia que se proporciona, a menos que pues, sea convincente las confirmaciones. Por consiguiente, pues el auditor realizará solicitudes de nuevas confirmaciones para que esas pues, puedan ser relevantes y puedan brindarle una información certera y fiable para la auditoría. NIA 510. Encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura. El alcance. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con los saldos de apertura en un encargo inicial de auditoría. Además de los importes que figuren en los estados financieros, los saldos de apertura incluyen cuestiones cuya existencia al inicio del periodo debe ser revelada como contingencias y compromisos. Toda entidad debe de revelar en sus saldos de apertura información importante o hechos que deben de ser relevantes y que tengan algún efecto en estos saldos de apertura para el periodo auditado. La importancia de que el auditor conozca o compare o verifique los saldos de apertura le ayudará a tener una mejor certeza sobre la opinión de los estados financieros que está auditando. El objetivo de esta norma es que el auditor obtenga evidencia suficiente y adecuada de los saldos de apertura que contienen incorrecciones que pueden afectar de forma material a los estados financieros del periodo actual y que si estos se han aplicado de forma uniforme en los estados financieros del periodo actual las políticas contables que la entidad ha establecido para la elaboración y preparación de la información financiera. Definiciones. Encargo de auditoría inicial. Los estados financieros correspondientes al periodo anterior no fueron auditados. Los estados financieros correspondientes al periodo anterior fueron auditados por el auditor predecesor. Saldos de apertura. Los estados financieros corresponden al periodo anterior y no fueron auditados. Y el auditor predecesor es el auditor de otra firma de auditoría que auditó los estados financieros de la entidad en el periodo anterior y que han sido sustituidos por el auditor actual. Requerimientos. El auditor debe de determinar si los saldos de apertura del cierre anterior han sido trasladados correctamente al periodo actual en el cual estamos auditando. Debe de realizar una revisión de los papeles de trabajo del auditor predecesor para obtener evidencia en relación con los saldos de apertura. También debe realizar una evaluación a si los procedimientos de auditoría aplicados en el periodo actual proporcionan evidencia de auditoría y también debe de ver la aplicación de los procedimientos de auditoría específicos para obtener evidencia de auditoría en relación con los saldos de apertura. En la auditoría de estados financieros, el auditor debe de evaluar la congruencia de las políticas contables. También debe de
evaluar información relevante en el informe de auditoría del auditor predecesor. Conclusiones e informe de auditoría. El auditor debe de formarse una conclusión sobre la fiabilidad de los saldos de apertura, la congruencia en las políticas contables establecidas por la entidad para la preparación de los estados financieros y si la opinión modificada en el informe de auditoría por el auditor predecesor tiene algún efecto en la auditoría de estados financieros del periodo actual. Gracias por su atención, compañeros.